versículos 4 al 49. Así dice la palabra del Señor. Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Dios, bendito Dios y Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque en un día como hoy conmemoramos un hecho tan maravilloso que muestra, Señor, tu gran amor y tu gran bondad y misericordia hacia nosotros, Señor, los seres humanos, quienes no merecemos, Señor, esta manifestación del amor divino hacia nuestras personas. Gracias porque solo por tu amor y tu bondad es que nuestro Salvador pudo completar este sacrificio, Señor, pagando por nuestros propios pecados. Hoy día, Señor, gracias a eso, podemos decir que somos tus hijos. Gracias, Padre Celestial, porque nuestros pecados han sido clavados en la cruz, porque nuestras vidas han sido lavadas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú perdonaste nuestros pecados, olvidándolos para siempre y expresando, como lo dice tu palabra, lanzándolos a lo más profundo de la mar, de los cuales nunca más tú tendrás memoria, Señor. Qué maravilloso, Señor, es ese perdón glorioso que solo tú puedes dar, ese perdón que borra para siempre y expía, Señor, esa culpa que cargaba cada uno de nosotros y que nos conducía sin remedio a una perdición segura, Señor. Por eso te alabamos, bendecimos tu nombre. Y en este día, Señor, cuando el mundo, Señor, se vuelca al descanso, al veraneo, tu pueblo, Señor, se reúne para conmemorar este hecho, para recordar la muerte de nuestro Salvador y anunciar su gloriosa venida. Gracias, Señor, porque esa es nuestra bendita esperanza, porque un día sabemos que tú, Señor, harás valer tu promesa, y tu Hijo en persona vendrá por cada uno de nosotros, por tu iglesia, y la llevará de esta tierra, Señor, porque esta tierra no es digna de tu pueblo, así lo enseña tu palabra. Esta tierra no es digna, Señor, para que more un pueblo santo, una nación, Señor, escogida por ti, que anuncie tu nombre y tu palabra, Señor, por doquier. Por eso te alabamos y bendecimos tu nombre y esperamos, Señor, esa gloriosa venida de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, te ruego, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de todas nuestras faltas y que este no sea un culto más, que no sea un culto de resurrección más, Señor, sino que sea un momento en el cual cada uno de nosotros podamos reflexionar acerca de nuestra relación contigo, Señor. Padre bendito, te ruego, Señor, que tú traigas esperanza, consuelo, gozo, paz, fortaleza al corazón de cada uno de nosotros, Señor, y de aquellos quienes de lejos, Señor, observan este culto también. Lleva tu bendición, Señor, a nuestros hermanos que están conectados a través de la red. Padre Celestial, es que te pedimos todo esto solo por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Cada año la Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, conmemora este hecho tan importante para nosotros y tan crucial,
¿verdad? Antaño el mundo recordaba estos días con fervor religioso. Había cosas las cuales, ¿verdad?, el mundo no las hacía en estos 3 días y se privaban de muchas cosas para poder agradar a Dios y recordar este hecho. Era como un verdadero luto. Pero era así para quienes nunca entendieron que la muerte de nuestro Señor Jesucristo culminó con su gloriosa resurrección. Y por eso que nosotros no estamos tristes en estos días. Solo conmemoramos, ¿verdad? Recordamos con gozo en nuestro corazón y con solemnidad ese momento glorioso en el cual nuestro Señor es puesto allí en la tumba. Una tumba que es sellada y que cada uno de sus seguidores vieron, ¿no es cierto?, cómo su esperanza y su Salvador terminaba en una tumba. Pero sin embargo, al tercer día ocurre el glorioso hecho de la resurrección de nuestro Salvador. Maravilloso es pensar, ¿no es cierto?, en las palabras que dijera nuestro Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. Él es, ¿verdad?, la resurrección. Pero quiero referirme en este momento a los hechos que acompañaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Esa muerte estuvo acompañada de por lo menos 4 acontecimientos milagrosos que no pasaron por alto en aquellos que fueron testigos presenciales de lo que ocurrió. La oscuridad o las tinieblas, como dice la palabra del Señor, que cayó sobre toda aquella tierra luego que nuestro Señor entregara su espíritu, ¿verdad?, y la vida lo dejara, partiera de su cuerpo. Esa oscuridad que cayó sobre la tierra, esa rotura del velo del templo, una señal inequívoca de parte de Dios a un pueblo, ¿verdad?, al cual Él había elegido para que fuera su pueblo, su gente. El terremoto que partía las rocas, un terremoto tan tremendo y tan grande que sucedió inmediatamente después que nuestro Señor Jesucristo clamara a gran voz, lo que llevó a aquellos soldados allí a exclamar y a caer seguramente de rodillas arrepentidos, golpeándose los pechos, como dice la palabra del Señor, diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. No era un hombre común y corriente. Miren lo que aconteció. Él murió. ¿Qué hemos hecho? Hemos dado muerte al autor de la vida, al Salvador, al Mesías, la única esperanza que había para nosotros. Ese era el pensamiento de aquellos más cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Pero saben ustedes que cada una de estas señales de Dios, porque así lo fueron, ¿verdad?, fueron señales potentes de parte de Dios, hicieron que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no pasara desapercibida. Hubo miles que murieron en manos del Imperio Romano. Hubo miles, tal vez, ¿no es cierto?, que murieron de la misma forma en que murió nuestro Señor Jesucristo, crucificado. Porque esa era la sentencia más alta para los malhechores que implantaba, ¿verdad?, el imperio, no solo en Israel, sino que a lo largo, ¿verdad?, de las fronteras de todo el Imperio Romano, en Roma, en el norte de África, en el oriente, a cada rincón donde se extendió este gran imperio, allí también se extendió la justicia de este imperio, o la injusticia del imperio. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, visto desde el punto de vista de la injusticia o la justicia del imperio, fue uno más de los que murió de muerte de cruz. Pero algo ocurrió, que esta muerte no fue una más, ¿verdad?, como tantas otras ocurrieron. Y estos hechos milagrosos que Dios envió como señales inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor, mostraron, ¿verdad?, que el que estaba allí, que el que entregaba su vida, no era un hombre común y corriente, era el justo, aquel justo que moría por los injustos, que moría por nosotros, por nuestros pecados. Y por lo tanto, esa primera señal fue una señal para ese Israel endurecido, soberbio y desobediente. Esa fue la primera señal para este pueblo, aquel pueblo que Dios había elegido para hacerlo suyo, aquel pueblo que Dios eligió de entre todas las naciones,
naciones paganas, ¿verdad?, que no tenían conocimiento alguno del Dios verdadero. A ese pueblo Dios había elegido y lo había hecho su pueblo, sus hijos, para mostrar, ¿verdad?, las maravillas que Dios mostró a través de los siglos en el pueblo de Israel. Pero esta señal, en esta oportunidad, era para ese pueblo endurecido y rebelde, que era el pueblo de Israel. Mateo 27, 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos de alto a bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Esta potente señal fue no solo para un pueblo rebelde y contradictor, como así lo caracterizó Dios mismo a Israel, sino también para nosotros, para recordarnos que hoy día estamos continuamente en la presencia de Dios, algo que nunca debemos olvidar. Ese velo que estaba en el templo separaba al hombre de la presencia santa y única del Dios Altísimo. Nadie podía traspasar ese velo. Dios se manifestaba detrás de ese velo. La presencia misma de Dios se manifestaba allí en el templo, tras ese velo, y que solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, y nada más que una vez al año, podía traspasar ese velo. Pero tenía que hacerlo de una manera digna. Tenía que hacerlo en santidad, en fidelidad, en un corazón limpio y puro, habiendo hecho sacrificios por sus propios pecados primero. Y cuando eso ocurría y estaba seguro de que ya sus pecados estaban limpios ante la presencia de Dios, el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo. ¿Y qué ocurría cuando ese hombre, ese sacerdote, entraba al lugar santísimo en condiciones, ¿verdad?, inaceptables para Dios? Moría irremediablemente y había que sacarlo fuera. Nadie podía entrar allí. Lo tiraban, ¿no es cierto?, porque entraban amarrados, con una cuerda, amarrados. Y cuando el pueblo afuera, los sacerdotes dejaban de escuchar las campanillas del sumo sacerdote, entonces era señal que había caído, muerto, y que había entrado al lugar santísimo, no en las condiciones que Dios exigía, no en santidad, y por lo tanto era sacado fuera, muerto y sepultado por causa, ¿verdad?, de la desobediencia y el pecado propio no perdonado en su vida. Por eso cuando digo que este hecho portentoso y milagroso de que el velo se rasgara desde arriba hacia abajo, debe recordarnos a nosotros que nosotros hoy día estamos continuamente en la presencia del Señor. No hay un velo que traspasar. Ese velo fue rasgado, roto por la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestros pecados han sido perdonados y por lo tanto continuamente estamos día y noche despiertos y durmiendo, siempre en el lugar santísimo. Ese es el privilegio de todo hijo de Dios, no solo de unos pocos, no solo del sumo sacerdote como en la antigüedad, sino es el privilegio tuyo, hermano. Es mi privilegio estar siempre en el lugar santísimo, donde está Dios, donde está la presencia de Dios. Es un alto privilegio, es un honor que solo tienen algunos hoy día, quienes son hechos sus hijos, quienes han recibido el perdón de sus pecados, quienes han sido regenerados por el Espíritu Santo y sus vidas han sido transformadas y santificadas por el Espíritu de Dios. Pero así como es un alto privilegio, es una alta responsabilidad, un peso sobre nuestros hombros, para que no tomemos con liviandad la obra de Dios, ni la presencia de Dios. Cuando estamos aquí, en este culto solemne, estamos ante la presencia del Señor, como pueblo de Dios, como ese pueblo redimido, justo y santo, hecho justo por los méritos de Cristo y por lo demás. Estamos juntos en la presencia de Dios y estamos permanentemente, como digo, en el lugar santísimo. Aquí está el Señor, en medio nuestro. Por lo tanto,
cómo nos presentamos cada día en el templo. Y no me refiero a la presentación física solamente, ¿verdad? Sino que me refiero a ese ornamento del espíritu. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestra alma presentándose ante la presencia del Señor? Debe estar limpia. Debemos rogar al Señor que siempre, ¿verdad?, lave nuestros pies. Y eso significa que perdone esos pecados cotidianos que todos nosotros hacemos todos los días. Esos enojos, esos malos pensamientos. Cuando prestamos nuestros oídos para escuchar el mal. Cuando somos inclinados, ¿verdad?, a ser infieles al Señor, a mentir, a darle la espalda al Señor. Esos pecados debemos rogar al Señor para que los limpie, para que los purifique y para que los olvide para siempre, como dice la palabra del Señor. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Así como las de todo el mundo, como las de todo aquel que quiera y que pueda y que quiera acercarse, ¿verdad?, al Señor. Dios está dispuesto a perdonar sus pecados. La sangre de Jesucristo es eficaz para perdonar los pecados de todos los seres humanos si todos se arrepintieran. Es suficiente. No es necesario que Jesús esté siendo muerto, crucificado, ¿verdad?, y que su sangre esté derramándose siempre, constantemente, como un sacrificio continuo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue una vez y para siempre, y por lo tanto suficiente y aplicable, ¿verdad?, a nuestras vidas. Pero es necesario ese lavado de pies. ¿Y cómo va a ocurrir ese lavado de pies en la vida nuestra? Si somos soberbios, si somos orgullosos, si no reconocemos nuestros pecados. Debemos caer, ¿verdad?, con hondo dolor en nuestro corazón, como expresara el rey David. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ese es el sentir que debe haber en el corazón de todos nosotros, hermanos. Si así fuera, qué glorioso sería cada culto, qué glorioso sería cada estudio, cada día en que se reuniera el pueblo de Dios, siquiera para algo trivial, ¿no es cierto?, para conversar, para tener comunión fraternal. Qué glorioso sería ese momento. No existirían las desavenencias, no existirían las miradas de desconfianza entre nosotros, nada de eso, porque el corazón de todos nosotros estaría purificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo era ese cordero menospreciado del sacrificio por los pecados del pueblo. Jesús fue menospreciado, hermano, fue mirado en menos por los altos religiosos, por aquellos, ¿verdad?, que tenían la responsabilidad de traspasar la palabra de Dios y enseñarla al pueblo, de guiar al pueblo en la vida espiritual. Aquellos menospreciaron a ese cordero puro y santo que era el Señor y que venía a este mundo, ¿verdad?, para expiar los pecados de toda la humanidad. Un pueblo testigo y consciente del cumplimiento de las Escrituras ante sus propios ojos, pero que sin duda, sin embargo, endureció su corazón hasta ser cubierto de densas tinieblas, mis hermanos. Esto es lo que ocurre hoy día en nuestros tiempos también. ¿Cuántos corazones están siendo cubiertos de densas tinieblas, siendo permeados por todas aquellas enseñanzas de este mundo, contrarias a nuestro Dios, contrarias a la palabra del Señor, y que atentan, ¿verdad?, con la vida espiritual de la iglesia y de cada uno de nosotros? Hermanos, despertemos, como dice su palabra. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos y tendrás la luz de Cristo en tu vida. Lo más preciado y temido mostraba el desagrado de Dios por la impiedad de su pueblo. Dios desaprobaba a su propio pueblo por causa de esos ojos que no eran capaces de ver la verdad ante sus propios ojos. El velo del templo, símbolo de la separación del hombre pecador, sucio, en contraste con el Dios justo y santo. Este velo se rompía sin intervención humana. Y por eso
que tiene significancia que el velo se rasgara desde arriba, no desde abajo, ¿verdad? Enseñándonos que era Dios mismo quien era el causante, ¿no es cierto?, de este término, de este ocultar su presencia al hombre. Dios mismo hacía que este velo se rasgara y que se eliminara de una vez y para siempre. Dios, por lo tanto, quitaba para siempre el muro de separación entre su maravillosa y santa presencia y nosotros, los hombres pecadores. Romanos, capítulo 10, versículo 21, dice, más acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué palabras con dolor, tal vez, de parte de nuestro Señor, ¿cierto? Me hacen recordar la expresión del Génesis, cuando Dios ve la maldad de la humanidad, del hombre que había creado y que había puesto con tanto amor en la tierra, y que lo había hecho absolutamente perfecto, y que le había otorgado la vida y la tierra para que dominara, y todo lo bueno. Y cuando vio Dios la maldad de los hombres, llega a expresar, como lo dice su palabra, ¿no es cierto? Y arrepintióse Dios de haber creado al hombre. Llega el momento que le pesó en su corazón al Señor eso, haber creado al ser humano. ¿Cuántas veces tal vez le ha pesado al Señor, creen ustedes, escogerme a mí como su hijo? ¿Le ha preguntado usted en oración, Señor, ¿te ha pesado a ti elegirme como su hijo? Porque es verdad, hermano, no somos dignos de ser hechos hijos del Señor. Si no tenemos la capacidad de ser hijos de Dios, si somos tan pecadores y tan infieles, a veces nuestra fe es tan tibia y tan poco comprometidos que somos a veces con el Señor, y tan comprometidos que somos con nuestras cosas, tan responsables que somos en los estudios, en los trabajos, en los hogares, pero tan irresponsables a veces que somos con nuestro Dios y con nuestro Salvador. Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están debajo de pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, ahí estábamos nosotros. Nosotros no buscábamos al Señor. Dios tuvo que llamarnos. Dios tuvo que romper nuestro corazón de piedra, ¿verdad? Y hacerlo un corazón de carne sensible a su palabra, para atraernos hasta su presencia. De otro modo, hermano, el infierno estaría esperándonos, a usted y a mí también. El infierno es lo más seguro que teníamos nosotros en Cristo. ¿Cuánta gloria a Dios debemos dar por causa, ¿no es cierto?, de esa salvación tremenda que Dios nos ha dado? ¿Estamos siendo conscientes de la salvación que el Señor nos ha dado? ¿Estamos conscientes de lo que Dios nos ha dado, hermano? ¿O solamente vivimos una religiosidad cotidiana? ¿Un acostumbramiento a lo que hemos aprendido tal vez desde niños o desde nuestra juventud? Definitivamente, mis hermanos, no somos mejores que ellos. No somos mejores que ese pueblo rebelde y contradictor. No somos mejores que ese pueblo que después que vieron, ¿no es cierto?, cómo Dios trajo plagas sobre Egipto. Ese Dios potente que abrió ese mar y que pasó en seco por entre medio y que vio al ejército de Faraón siendo destruido, ¿no es cierto?, de la mano de Dios. Ese pueblo que olvidó rápidamente eso, no pasaron ni 2 años. Y el pueblo había olvidado eso y se rebelaron contra el Señor. No somos mejores nosotros que ellos. Por gracia sois salvos. No somos mejores que ellos cuando nosotros olvidamos sus promesas. Cuando olvidamos que nos debemos solo a Dios. No somos mejores que Israel. Cuando olvidamos que Él perdonó nuestros pecados. No somos mejores que Israel. Cuando vivimos una vida sin compromiso con Dios, una vida lejana, una vida que nos hace caminar desde lejos con Jesús. Así como cuando Jesús fue aprendido, ¿verdad? Y estaba siendo golpeado en una noche,
Pedro desde lejos miraba, siendo solo un espectador de lo que Jesús estaba viviendo. Así somos nosotros a veces, espectadores de un cristianismo fiel, espectadores, ¿verdad?, del Evangelio, espectadores, ¿no es cierto?, del servicio ferviente de algunos al Señor. No somos mejores que Israel cuando vivimos una vida tibia y carnal. No podemos ser mejores que ellos, ¿verdad? Somos igual o somos peor que ese Israel duro de servicio, ese pueblo rebelde y contradictor que olvidaba fácilmente los milagros y el amor derramado de parte de Dios, ¿no es cierto?, en favor de ellos. Entonces esta señal del velo es una señal para un Israel soberbio y endurecido, y debiera ser también, y es la señal para nosotros, que nos debe recordar, repito, que ahora estamos continuamente en el lugar santísimo, que estamos continuamente en la presencia del Señor. Pero también estos hechos potentes que ocurrieron una vez que nuestro Señor Jesucristo expiró, también nos demuestran una señal tremenda para los incrédulos y para los pecadores. Mateo 27, 54 dice: y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo verdaderamente, Hijo de Dios era este, ¿verdad? Esta señal fue para aquellos incrédulos y para aquellos pecadores. Cuando el corazón está endurecido y cerrado a la fe, Dios solamente puede estremecer la vida. Nadie más puede estremecer la vida de ese hombre y de esa mujer endurecidos, que tienen un corazón de piedra y que por lo tanto no pueden y son incapaces de creer al Evangelio. No es nuevo que los seres humanos se vuelvan al Creador cuando son sometidos a profundos dolores. Pero aún en nuestros tiempos, mis hermanos, ya ni siquiera esto se está cumpliendo. Antaño, las personas cuando sufrían se volvían a Dios y se golpeaban los pechos, ¿sabes? Pero hoy día los sufrimientos hacen que los hombres de este mundo se vuelvan más endurecidos todavía para el Señor. Dios, sin embargo, estremeció el corazón de este soldado indolente, de este soldado romano, ¿verdad?, que tal vez fue él mismo quien enterró esa lanza allí en el costado de nuestro Señor Jesucristo para asegurarse que había muerto. Ese soldado indolente, capaz, ¿verdad?, de quebrar los huesos de esa persona agonizante para matarla más rápido, sin importarle la vida. Era como si matase un animal nada más. Ese hombre indolente cayó, sin duda, arrodillado a sus pies y atemorizado por las cosas que vio con sus ojos, diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dios solamente puede estremecer el corazón más duro. Y si el corazón de cada uno de nosotros se ha endurecido, hermano, porque puede ser que el corazón de un hijo de Dios se vaya endureciendo y que le vayan saliendo capas, ¿verdad? Ahí capa tras capa afuera, ¿no es cierto?, tapando ese corazón de carne puesto por el Señor y endureciéndolo y transformándolo, ¿no es cierto?, e impidiendo que la palabra de Dios penetre, ¿no es cierto?, ahí a lo más profundo del ser. Puede ser que ocurra eso en el corazón de nosotros. Dios nos libre de ser o de pasar a ser hombres insensibles a la palabra de Dios, de que seamos insensibles a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu que habla a nuestro corazón, el Espíritu que nos guía a toda verdad, el Espíritu que nos fortalece, ¿verdad?, en la tentación, aquel Espíritu que es nuestro consolador cuando estamos tristes. Quiere el Señor que no nos transformemos en insensibles a la voz del Espíritu. Si pasamos a ser insensibles a la voz del Espíritu, ¿cuánto perdemos? Perdemos la guía de parte de Dios, perdemos la luz para ver lo malo, perdemos la posibilidad de tener verdadera paz en el corazón, perdemos
el consuelo que Dios da, ¿no es cierto?, cuando sufrimos, la oscuridad sobre la tierra y el gran terremoto conmovieron a este hombre y lo demonizaron hasta el punto de reconocer que aquel a quien seguramente había clavado con sus propias manos, ¿verdad?, era el Hijo de Dios. Pero ¿cuántos en nuestro mundo se conmueven y afligen frente a la adversidad, buscando en Dios alivio para sus males, pero luego lo olvidan? Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vivimos en un tiempo en que ya la sociedad, ¿no es cierto?, de nuestro país y en el mundo, ya ni siquiera recuerda, ¿verdad?, este hecho del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nadie recuerda esto. El mundo sale, veranea, disfruta. Esto es días de descanso. Este día festivo, ¿verdad?, no es un día de reflexión para las personas. Es un día de oportunidad de disfrutar y de pasarlo bien. Para nosotros no. Para nosotros es un tiempo de reflexión, no de tristeza, pero un tiempo en el cual debemos, sin duda, ¿verdad?, obligadamente recordar, para nunca olvidar esa tarde, ¿verdad?, de viernes, cuando nuestro Señor Jesucristo sufre de la manera, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros sin duda hemos leído muchas veces en los relatos de los evangelios. Y cómo nuestro Señor sufre, cómo nuestro Señor es golpeado, es abusado, y cómo nuestro Señor no abre su boca para defenderse, y es llevado, ¿verdad?, sufriente a la cruz, sangrante a la cruz después de haber sido torturado una noche, hasta largas horas de la madrugada, sin duda, y con la piel desgarrada, ¿no es cierto?, en su espalda por causa de esos azotes que sufriera. Y así, ya sufriente y con todos esos dolores, cargando esa cruz para su propia muerte, y luego soportando esos clavos, ¿no es cierto?, que fueron los que sujetaban su cuerpo allí, literalmente colgado, como cuando nosotros colgamos, ¿verdad?, un trofeo, o cuando colgamos un cuadro, ¿no es cierto?, para observarlo. Así fue colgado el Señor. Pero no fue porque fue un malhechor, fue por mí. Y eso debe producirnos, ¿verdad?, este agradecimiento profundo en nuestro corazón, que el Señor lo hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y no solo eso, mis hermanos, porque si la muerte de Cristo hubiera sido una simple muerte física, ¿verdad?, habría sido una muerte más del Imperio Romano, como lo dije al comienzo. Pero Jesús cargaba con el pecado de toda la humanidad, y el dolor más grande tuvo que enfrentarlo estando agónico, en medio del dolor, cuando ya su cuerpo ya había vaciado tanta sangre, en medio de todo ese sufrimiento que tenía físico y los dolores tal vez terribles que padecía y los calambres que le venían colgados, viendo la gente cómo se burlaba, ¿no es cierto?, de manera indolente, sin duda guiado, ¿no es cierto?, por Satanás mismo, porque ¿quién puede burlarse de un agonizante? ¿Qué hombre, qué mujer podría burlarse de un hombre, de verdad, que está muriéndose? Sino un corazón perverso, cubierto de tinieblas, y eso es lo que enfrentó nuestro Señor Jesucristo, viendo cómo se burlaban mientras Él sufría. Pero eso no fue lo más terrible para nuestro Señor. Lo más tremendo fue cuando la presencia misma de Dios se apartó de Él por causa de los pecados. Y por eso que ese fue el sufrimiento más terrible y el dolor más grande que nosotros no podemos imaginar y que nunca podremos entender. Porque Dios, ¿verdad?, abandonó a nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados, por lo cual nuestro Señor exclamó y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ese fue el dolor más terrible de la separación de su Padre. Aquel Jesús que cuando oró frente a sus discípulos dijo: así como tú, oh Padre, y yo somos una cosa, uno solo, una unidad perfecta. En ese momento, esa unidad perfecta de Dios y nuestro Salvador era quebrantada por causa del pecado. Y ese fue el dolor que ninguno, ni usted ni yo, nunca podremos experimentar ni entender.
Solo Cristo pudo cargar con ese sufrimiento terrible en su espíritu, en su corazón. No solo un sufrimiento físico que lo llevó a la muerte física, sino ese sufrimiento que cargó en su espíritu el Señor por llevar nuestros pecados. La señal para los hijos de Dios, también una señal para los hijos de Dios, aquella tarde, aquel viernes, ¿cierto? Cuando ya atardecía, cuando ya era aproximadamente las 4 o 5 de la tarde, cuando las tinieblas cubrieron la tierra, se estremeció, ¿no es cierto? Israel, hubo este gran terremoto que partía las piedras. Y como dice Mateo 27, 52 y 53, y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta es la señal para los creyentes. Esta es la señal para los hijos de Dios. Esta es la señal para nosotros, hermanos. La muerte de nuestro Salvador sin duda trajo mucho sufrimiento y mucho dolor a sus discípulos. Vemos unos discípulos, ¿verdad? Asustados, aterrorizados, angustiados luego que su líder, ¿verdad? Su maestro, su Mesías, había sido puesto en una tumba. Allí terminaba la esperanza de cada uno de ellos y terminaba así horriblemente la vida de quien había sido el consuelo de ellos. ¿Cuántas veces Jesús había consolado a sus discípulos? ¿Cuántas veces Jesús había consolado, ¿cierto?, aquellas mujeres que estaban allí y que lloraban la muerte del Señor? Allí estaba María, sin duda, aquella mujer que el Señor había perdonado sus pecados. Aquella mujer que regaba los pies, ¿no es cierto?, con sus lágrimas y que ungía al Señor por agradecimiento de lo que su Salvador había hecho en su vida. Allí, en esa tumba, estaba ese hombre que era su Salvador y su esperanza. Ahora se sentían desamparados, tristes y vacíos. Así estaban los discípulos. Pero qué señal más gloriosa muestra Dios en esta particular resurrección de algunos santos. Dios se glorifica en los momentos más difíciles de sus hijos, hermanos. ¿Cuántas veces Dios se ha glorificado en los momentos difíciles que usted ha pasado? Y lo seguirá haciendo. Dios seguirá glorificándose en la vida de cada uno de sus hijos. Salmo 4.1 dice, estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Esa es la oración de un afligido. Pero esa es la oración de un hijo de Dios que está afligido, ¿no es cierto?, por causa de las dificultades o por causa de las persecuciones, por causa del Evangelio. Jesús entregaba su vida en martirio y aquellos que habían muerto en fe se levantaban de la tumba ante la mirada atónita de sus mismos parientes y creyentes. ¿Cómo resonaban las palabras del Señor Jesucristo, mi hermano, cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Él era la resurrección y la vida. Y esto es lo que ocurría inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando se levantaron esos santos. Esto debe recordarnos que eso es lo que ocurrirá cuando aparezca la señal de nuestro Salvador en los cielos. Y ocurre ese momento glorioso en cuando seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos en milésimas de segundo frente a nuestro Salvador. Y así estaremos para siempre con el Señor, como dice su palabra. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces, es la noticia más gloriosa que el hombre haya escuchado, hermano. Es la noticia más maravillosa que hemos podido oír. Que un hombre haya resucitado de los muertos, pero que ese hombre no era un hombre común y corriente, sino que ese hombre era Dios encarnado y quien nos ha prometido vida eterna, quien nos ha prometido una vida mejor que esta en los cielos, reservada para aquellos por los cuales derramó su sangre, una buena nueva de esperanza y de salvación, de esperanza para nosotros por cuanto la vida no terminará en esa tumba fría para nosotros. Allí será un hasta pronto para nuestros seres queridos.
será aún hasta pronto para nuestros hermanos que partan antes que nosotros de esta tierra. Y será también un momento de salvación, por cuanto nos espera la eternidad con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Ese grano de trigo cayó en la tierra y murió. Y llevó mucho fruto. Y nosotros somos el fruto de ese grano de trigo que cayó en la tierra. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también recordar, ¿cierto? Y anunciar su resurrección y su segunda venida. Termino con las palabras del ángel que anunció estas buenas nuevas a los discípulos. El ángel que anunció las buenas nuevas a las mujeres ese día domingo en la madrugada, ese día domingo muy temprano, cuando les dice: no temáis, no está aquí porque ha resucitado, ¿verdad? Así fue. ¿Cómo habrá sido ese momento hermoso, verdad? Cuando aquellas mujeres fueron allí a la tumba el día domingo muy temprano a preparar el cuerpo de aquel ser que ellas amaban y que había muerto. Su esperanza, su Salvador, estaba allí y ellas iban a preparar su cuerpo, ¿verdad? Para darle una muerte digna al Señor. ¿Y qué encuentran? No un cuerpo muerto, encontraron una piedra removida y adentro la tumba vacía. Y ese ángel que les dijera esas gloriosas palabras, ¿verdad? No está aquí, mas ha resucitado.